Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Pues si quieren podemos comenzar con las dudas. Profe, me dio chance de poder ver el video del profe David antes de esta hora consulta y tengo como algunas dudas sobre unos ejercicios que él hizo. Entonces, la primera es el ejercicio 14,66. Y creo que es como algo más conceptual, digamos, no es en sí del cómo se resolvió, sino que, digamos que básicamente en el enunciado dice como que se entrega calor al entorno a una tasa de 330 kilowatts, ¿verdad? Entonces, no entiendo por qué dice tasa, si en teoría cuando es tasa es en un tiempo. Y aquí, eso, digamos, esos 330, el profe lo usó como la medida del calor. Entonces, del calor que sale. Sí, voy a leerlo. Dice, un motor de un vehículo con una eficiencia de 0.21 entrega calor al entorno a una tasa de 330 kilowatts. Eso que le están dando no es propiamente el calor, sino que es la razón de cambio o la tasa de cambio a la que el calor fluye. Y eso ya sabemos cómo se llama, eso se llama potencia. Y vea que las unidades que le están dando ahí son kilowatts. Entonces ellos lo que quieren es que usted use las dos ecuaciones, la de la eficiencia, que es el valor absoluto del trabajo, entre el valor absoluto del calor absorbido, ¿verdad? Y que use la de potencia, que la de potencia es, potencia promedio, ¿qué era? Era trabajo entre delta T. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le habla ahí de tasa, se refiere a una razón de cambio. Es decir, a la rapidez con la que se transmite el calor. Y eso es potencia. ¿Está bien? Ah, profe, es que entonces no sé por qué, digamos, lo que el profe hizo en esa resolución fue, digamos, usar dos fórmulas nada más, que el trabajo es igual a QC menos QF, como la Q, el calor como caliente, Ajá, menos ajá. calor frío, y luego E es igual a 1 menos QF menos QC. O sea, Sí. no uso esto de potencia. Bueno, pero es que digamos, lo que pasa es que aquí, esta es una forma de hacerlo, pero digamos, hay otras fórmulas. El libro le da una que tiene, si es, por ejemplo, la eficiencia Carnot, es con las temperaturas. O también puede usar esa que me está diciendo, que es QH menos QC. Pero digamos, ahí lo que le están dando, vea que son kilowatts, entonces eso es potencia, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que, es decir, eso no es energía, porque recuerden que la energía está en joules, ¿verdad? Ah, entonces, ¿cómo? O sea, O sea, ¿cómo se haría? Es que el profe sí, como le digo, hizo eso y tomó esos 330 como la QF o la Q de la parte fría. sí, porque él Entonces, no está sé. usando esta fórmula también, es igual a 1 menos Q, la simbología que usan aquí Ajá. no es QF entre QC, sí. Este es, digamos, el QF entre el QC. También se escribe así, 1 menos QC entre QH, ¿verdad? O es mejor, más, ¿cómo le digo? Mejor conceptualmente decir así, Q cedido entre el Q absorbido. Entonces, la Q que está arriba es la Q cedida, por eso la máquina se enfría. Y la Q que está abajo es la Q absorbida, por eso la máquina se calienta. Entonces, lo que pasa es que usan frío y caliente, pero no sé, no me gusta esa anotación. Entonces, de ahí, esto que le están dando aquí es punto 21. Es la eficiencia que le están dando ahí. Y entonces eso lo iguala a 1 menos Q cedido entre Q absorbido. Y
el valor que le están dando es ese, el de 300, déjeme volverlo a leer. Dice, entra calor al entorno, ¿verdad? Es decir, al entorno es a los alrededores. Quiere decir que es el calor. ¿Cuál es el calor que le están dando? ¿El caliente o el frío? Profe, de hecho, yo tampoco entendí muy bien eso, como él dice eso de parte caliente y parte fría, tal vez Ajá. entiendo más de eso de absorbido y cedido, entonces no sé si lo Sí, puede pero como entonces, explicar. sí, pero es que vean, dice, entra calor al entorno, ¿verdad? Dice, un motor de un vehículo con una eficiencia, bla, 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 entrega calor al entorno. El entorno es lo que rodea al motor. Es decir, en termodinámica, uno tiene un sistema que puede ser el motor, ¿verdad? Y todo lo que está alrededor del motor, o sea, lo que está por fuera, por decirlo de alguna manera, es lo que llamamos el entorno o los alrededores. Entonces, el enunciado, hay que tener cuidado cuando uno lo lee. Le dice que entra calor al entorno. O sea, le está diciendo que ese calor es el calor cedido. Por lo tanto, es el calor que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Ah, ok, pero si usamos esos 330, Sí, sí entonces. se usan, claro. Lo que pasa es que eh, ahí le dice que cuál es su potencia mecánica de salida. Para mí, yo no he hecho el problema, pero lo que a mí me da la impresión es que esos 330 no deberían ser kilowatts, deberían ser kilojoules, ahora que lo veo, ¿verdad? Porque ahí lo tienen unidades de potencia, ¿verdad? Entonces, me parece, me parece raro que lo dé con esas unidades, ¿verdad? O sea, para mí sería kilojoules, a menos de que, porque luego dice que cuál es su potencia mecánica de salida. De la potencia mecánica de salida, sí, ¿cuál es y en watts y en HP. Sí, como que le está diciendo como que use esta, pero es que no veo tiempo tampoco, ¿verdad? Entonces, no sé, como que hay algo en el problema. Habría que ver o sea, tendría yo que hacerlo a ver, pero me da la impresión que ahí son kilojoules en ese problema. Porque si son kilojoules, se pondría aquí el cedido y de aquí se despeja el Q absorbido, ¿verdad? Y Ajá, eso entonces, es lo que hace el profe, digamos. ok, él pone aquí los 333 o Ah, 330. ajá, pues sí. Ok, pues entonces es esto. Esos son los 330, ¿verdad? Y de aquí, ¿qué le queda por despejar? De ahí el Q absorbido, el Q caliente. Y con ese Q ya se puede calcular la potencia que ellos dicen. Ok, pero entonces como que el problema está redactado extraño, al menos las unidades. Sí, porque ahí debería decir joules, ¿verdad? Eso es lo que me extraña, que debería decir kilojoules. Ujú. Y luego dice, ¿cuál es su potencia mecánica de salida? Sí, sería la potencia mecánica, sería calor entre tiempo, pero es decir, no veo el tiempo, no sé, como que, o, o es que es más sencillo que lo que yo estoy pensando, no sé. Sí, el profe lo resuelve con W igual Q C menos QF. O sea, él calcula esa W. Eso es como, y esa es la respuesta. Bueno, y otra cosa, sí, es que el trabajo, eso es otra cosa que no dijimos, ¿verdad? El trabajo es QC menos eh, QC menos QF o, perdón, Q caliente, ¿verdad? Que sería el Q absorbido menos el Q cedido. Y cuidado, aquí son valores Ujú. absolutos, ¿verdad? Cuidado, cuando lo calcula tiene que ser con que estas cantidades sean positivas, ¿verdad? Porque un Q cedido puede ser negativo, pero a la hora de calcular Ajá. el trabajo, usted tiene que ponerlo como una cantidad positiva. Ah, ok. Pero el libro no le da los valores absolutos, pero sí se lo dice. O sea, le dice que esos Q tienen que ser cantidades positivas a la hora de calcular la, las eficiencias o lo que le pidan ahí, ¿verdad? Entonces, volviendo al problema, pues aquí yo lo que despejaría sería el Q absorbido. Y ese Q, con ese Q calcularía la potencia, que sería el Q entre delta T, ¿verdad? Eso es lo que veo ahí. Ahora, si fuera potencia, si fueran 330 kilowatts, sí, kilowatts,
vea que eso también es, de esta fórmula, si esto es potencia, quiere decir que este W es calor también, ¿verdad? O sea, ese W se comporta como que si fuera calor. Pero no sé, tendría que sentarme a verlo con calma, a ver si es que hay algún error en el enunciado. Lo puedo hacer y después se los mando ahí al Telegram. Ok, sí, también puede ver cómo el profe lo resolvió. A ver si él, ¿verdad? Como... Sí, seguro. Sí, es que me extraña que dice que sí, la redacción está todo bien, ¿verdad? Pero dice que... sí, es que lo que no veo es el tiempo. Pareciera como que le dice que cuál es la potencia mecánica. Hey, si él despeja de aquí el Q absorbido, pues resta los dos y tiene el trabajo, ¿verdad? Y el trabajo y la potencia es trabajo entre tiempo. Entonces me imagino que ese trabajo es el trabajo por unidad de tiempo, será por un segundo, me imagino, ¿verdad? Ah, ok. Por unidad de tiempo. Tal vez el problema está interpretándolo así, ¿verdad? Por unidad de tiempo es que es cada segundo, por segundo, ¿verdad? O sea, no le está diciendo que son 3 minutos ni que son 20 segundos, sino que es por unidad de tiempo, por segundo. Entonces, tal vez eso es lo que pasa. Él encuentra el Q absorbido, lo resta, ese es el trabajo, pero como es por unidad de tiempo, eso mismo ya es la potencia. Ah, ok, ok. Ah, puede ser, sí, porque sí usa esas formas. Okay. Bueno, y también de esos mismos problemas tenía como una duda, es el problema 14.42 y no entendí como la lógica de la respuesta del inciso B o de la parte B. Entonces tal vez si la puede hacer. El 1442. Ajá. No. Ok, dice, vamos a borrar aquí. Vamos a hacer ese problema. Vamos a poner los datos. Dice el 1442, un sistema pistón-cilindro contiene 0.10 moles de un gas ideal. Entonces, N es 0.10 moles. Y le dice que es un sistema pistón-cilindro. O sea, el cilindro que tiene un émbolo, ¿verdad? Que se puede mover. Y está libre de fricción, ¿verdad? Y el gas está aquí adentro. Entonces, dice, y es un gas ideal que está a una temperatura de 300 Kelvin. Ok, entonces dice, si el gas se expande isotérmicamente, ¿qué quiere decir que se expanda isotérmicamente? Que la temperatura es constante, ¿verdad? Recuerden que un proceso isotérmico es un proceso a temperatura constante, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, la pregunta que le hacen es, ¿el flujo de calor abandonará el gas o será absorbido por este? ¿El flujo de calor abandonará el gas o será absorbido por este? Esta es una pregunta muy interesante, porque de ahí nos damos cuenta si el gas se calienta o se enfría. Entonces, recuerden que en este caso, por la primera ley de la termodinámica, el cambio de la energía interna es igual a Q más W, ¿verdad? Y en un proceso isotérmico, el cambio de la energía interna es cero. Por lo tanto, el Q es igual al negativo del W. ¿Está bien? Ajá. Y entonces el W en un proceso isotérmico siempre va a ser menos nRT logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Y lo que hay que hacer es calcular eso. Lo que pasa es que, vean lo que pasa, que estos signos de aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Recuerden que si el calor es positivo, ¿qué está pasando? El gas absorbe el calor, o sea, es absorbido. Y si el calor es negativo,
pues entonces el gas lo cede. Esa es la idea de este problema. Entonces ahí en esa pregunta que le hacen, pues le están preguntando precisamente eso. Le dice que el flujo de calor abandonará el gas o será absorbido por este, ¿verdad? Luego le dice qué cantidad de calor será necesaria para expandir el volumen del gas en un factor de 3. Bueno, esa es la parte B. Pero entonces, de la parte A, ¿qué creen ustedes? En esto sí están de acuerdo, ¿verdad? En un proceso isotérmico, el cambio de la energía interna es cero. Eso sí, no hay dudas. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, el Sí. Q más W es igual a cero. Ujú. Entonces, el Q es igual a menos W. Ujú. Y el W es menos NRT, logaritmo de bla, bla, bla. Entonces, este menos por este menos me va a dar más. Me va a dar más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué Ujú. pasa aquí? Que si el volumen final es mayor que el volumen inicial, el calor es positivo. Y si el volumen inicial es al revés, es mayor que el volumen final, pues entonces el calor es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si el volumen final es mayor que el volumen inicial? ¿Qué le pasa al gas? ¿Se comprime o se expande? Se expandió. Se expande, claro, se expande. Sí. Entonces, cuando se expande, Ujú. ¿qué hace el gas? Absorbe calor. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando se comprime? El otro caso. Cuando se comprime, vea que el calor es negativo. ¿Por qué yo sé que es negativo? Porque esto ya es positivo, pero el volumen de arriba, esto es menor que esto. Y va a hacer que el logaritmo sea como negativo. Entonces, cuando se comprime, más bien cede calor. ¿De acuerdo? Ok, entonces digamos, en el caso de que el volumen final sea mayor, ¿verdad? Que es que se expande, entonces Ajá. sí, la división va a ser positiva, entonces va a ser logaritmo de algo positivo. Y eso queda Correcto, positivo. correcto, sí, sí. Ese es el razonamiento. Exacto. Ok, y si Y, más bien es al revés, y si más queda bien es al logaritmo. revés, entonces lo que va a pasar es que aquí, porque si usted tiene logaritmo, por ejemplo, de 3 sobre 1, eso es positivo. Pero si tiene logaritmo de 1 sobre 3, ¿eso es qué? Negativo. Negativo. Entonces, este caso es este caso de aquí. El volumen final es mayor que el inicial. Por lo tanto, todo esto va a ser positivo. Y el otro caso es cuando cuando el logaritmo le va a dar negativo. Entonces, el Q va a ser negativo y por lo tanto lo que está pasando es que está perdiendo calor. Está cediendo calor cuando ¿qué? Cuando se comprime. Entonces, cuando usted comprime un gas, lo que se ve en el laboratorio es que se enfría, ¿verdad? Y así es que enlatan ¿cómo se llama? Los refrescos. Estos refrescos de lata, parte del proceso es ese, ¿verdad? Una compresión. Es súper loco, ok. Y ahora el B, que es el que no entendí muy bien. Y el B, lo que le dice es que, dice qué cantidad de calor será necesaria para expandir el volumen del gas en un factor de 3. Entonces ahora le está diciendo que el gas se expande. Y dice que en un factor de 3. ¿Qué quiere decir en un factor de 3? Que ahora el volumen inicial es V y el volumen final es ¿qué? 3V. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir en la fórmula. En esta fórmula nos va a quedar que el Q es el calor, ¿verdad? Lo que está pidiendo. Sí, ¿qué cantidad de calor? Entonces, el Q va a ser igual a 0.1, que son los moles, ¿verdad? Por la R, que es 8.314, por la temperatura, que son 300, por el logaritmo natural del volumen final, que es 3V, entre el inicial, que es V. Entonces se cancelan los V's y me queda entonces simplemente 0.1 por 8.314 por 300 por el logaritmo natural de 3. Y Ah, ahí ok. habría que hacer eso. Ok, ok, creo que todo bien. O sea, radica como en esta igualdad de V inicial, es V, y luego V final, le ponemos que es 3V y se sustituye en la fórmula. Sí,
Sí, porque le está diciendo que aumenta en un factor de 3 y ya le está diciendo que se expande, ¿verdad? Entonces, si el volumen inicial sube, el final tiene que ser 3V. ¿Qué otra duda? Yo solo tenía como esas de ese video y luego ya va como la duda que le había comentado de como la parte teórica que no entendí muy bien. No sé si los compañeros tienen otra duda o le hago esa. David o Pri, todo bien. Yo tengo una pregunta, pero es más de teórica, entonces y si quiere dice la suya y después yo digo la mía. Ah, ok. Bueno, profe, no sé si puedo volver a explicar como todo el tema de refrigeración, como de refrigeradoras, porque siento que fue como demasiado rápido el video y no comprendí muy bien. Y ahí vea, es que los refrigeradores básicamente se reduce a calcular la eficiencia de un refrigerador, ¿verdad? Y aquí en el libro, pues lo que le dan es el coeficiente de operación, que es lo que llaman el COP, ¿verdad? Y ese coeficiente está definido como el Q frío, ¿verdad? El Q cedido entre el W, ¿verdad? Entonces, eso se llama el coeficiente de eficiencia energética o también le dicen el, el coeficiente de operación. ¿Qué hay que saber de aquí, de esto? Bueno, que un refrigerador es una máquina térmica que opera al revés, ¿verdad? Realmente lo que necesita es un motor eléctrico, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Enfriar el interior del refrigerador como tal, ¿verdad? Y la eficiencia, es decir, este coeficiente, eh, tiene que ser mayor o igual que 1. Es decir, un coeficiente de operación nunca puede ser 0.5 o 0.8, ¿verdad? Entonces, entre mayor es este valor, pues tiene que ver con la potencia del refrigerador. Por ejemplo, los refrigeradores domésticos, el COP anda en 5 o en 6, ¿verdad? Pero si es un refrigerador de estos industrial, por ejemplo, los que tienen ¿cómo se llaman? Estos almacenes gigantescos, pues son coeficientes, son refrigeradores que tienen coeficientes de 15, de 20, ¿verdad? Así que el valor depende de, digamos, de las características del volumen del motor y de la potencia, ¿verdad? Digamos, hablando de la parte técnica, pero no puede ser menor que 1. O sea, si usted calcula un coeficiente de operación y le da menor que 1, algo está mal, devuélvase, ¿verdad? Y la otra cosa es que también se puede calcular con esta formulilla, que es el Q absorbido. También se puede calcular así, Q absorbido. No, Q cedido entre el Q absorbido menos el Q cedido. Esa es la otra forma como se puede calcular, ¿verdad? Es decir, el Q cedido es ¿verdad? El calor que se expele, que se libera, ¿verdad? Y el Q absorbido es el que entra al sistema, ¿verdad? El refrigerador. No sé, eso es lo más importante, ¿verdad? Profe, ¿y cómo funciona en sí el refrigerador? Pues lo que hace, lo que les decía ahora, es decir, usa un motor eléctrico que efectúa una cantidad de trabajo muy pequeña para extraer el calor del interior del refrigerador y así lo enfría. Por eso es que no es recomendable que la puerta de la refrigeradora quede abierta, ¿verdad? Porque si no el motor va a tener que emplear más energía para intentar acondicionar, eh, ¿cómo se dice? La temperatura de los sensores del refrigerador, ¿verdad? Entonces, funciona así, ¿verdad? Un motor eléctrico en el exterior hace una cantidad de trabajo muy pequeña, ¿verdad? Para enfriar, digamos, extraer el calor, más bien, del interior del refrigerador. Profe, ¿y por qué realizar un trabajo va a poder extraer
calor. No entiendo esa relación. De ahí es que vean que en un refrigerador el proceso no es espontáneo. ¿Qué significa espontáneo? Bueno, si usted coge un trozo de hielo, lo saca de la nevera y lo pone en un vaso, en un plato, donde sea, al rato ese hielo se derrite, dice uno, y se convierte en agua, ¿verdad? Eso es un proceso espontáneo. Es decir, usted no tiene que invertir energía para que ese proceso ocurra. Sin embargo, si usted tiene una de esas bandejas donde ponen el hielo y la llena con agua, hasta que usted no la meta en el congelador, esa agua no se va a convertir en hielo, ¿verdad? Entonces, eso es un proceso que no es espontáneo. ¿Qué quiere decir que no es espontáneo? Que usted tiene que invertir energía para que esa agua se congele. ¿De acuerdo? Entonces, en el refrigerador pasa eso. Es decir, usted necesita un motor externo, eléctrico, que provea esa energía para cambiar, digamos, de alguna manera, la dirección del flujo del calor. Porque recuerden que el calor fluye de el depósito que está a la mayor temperatura al que está a la menor temperatura. De forma, ¿cómo se dice? Instantánea. El ejemplo del hielo, ¿verdad? Cuando usted lo saca. Pero si usted quiere invertir el sentido, es decir, usted quiere congelar el agua, tiene que invertir energía. Y ahí es donde entra el motor del refrigerador. Ah, ok, ok. O sea, en física hay procesos que son espontáneos, es decir, ocurren de gratis, no hay que invertir nada para que el proceso ocurra. Por ejemplo, la habitación de nosotros, el cuarto donde tenemos todo, fácilmente se desordena. Eso es un proceso espontáneo. Usted no invierte energía alguna. Cuando usted ya vio, está todo lleno, todo tirado, zapatos, ropa, ¿verdad? Ahora sí, viene el proceso que no es espontáneo. ¿Cuál es ese? Donde hay que invertir energía. ¿Y cuál es esa? Bueno, hay que volver a poner todo en su sitio, ¿verdad? Volver a poner los zapatos en la zapatera, acomodar el closet, tender la cama. Eso ya no es un proceso espontáneo. Sí, ok. Bueno, ¿qué más? Profe, Sí, dígame. mi pregunta era sobre el tema de interpretación estadística de la entropía. Ajá. Es que no sé, no me quedó muy claro cuando el otro profe explicó lo de microestado y macroestado. Cuando habló sobre la probabilidad, no me quedó claro como cuál es la probabilidad con respecto al macroestado. O sea, sí entendí del microestado, que es como depende de la posición que tenga cada molécula, va a ser la cantidad de la probabilidad que tiene. Pero la macroestado había un enunciado que me confundió, que dice que la probabilidad de los macroestados es los microestados que tengan dicho número de moléculas dividido entre el número total de microestados. Y no sé, esa no la entendí muy bien. Ajá, sí. Eso en realidad es una ecuación, pero no la ponen ahí en el libro, sino que simplemente se lo dicen, es decir, se lo cuentan con palabras. Y tal vez por eso es que genera esa, esa duda. Digamos, en la interpretación estadística, digamos, lo básico de la sección es que los sistemas en general, es decir, en la naturaleza, se desordenan, ¿verdad? Entonces ahí le da un enunciado que digamos que es un enunciado de la segunda ley que dice que los procesos naturales evolucionan hacia un estado de máxima entropía. Eso quiere decir que ningún sistema de forma espontánea, de lo que hablábamos ahora, tiende a ordenarse, sino que más bien tiende a desordenarse, sin tener que invertir energía. Entonces, ¿qué pasa? Que esos estados, esos microestados y esos macroestados, lo que dan es una interpretación en términos de una probabilidad de lo que puede ocurrir. Pero lo que se ve experimentalmente es que la entropía se vuelve máxima. La entropía es una medida del desorden, o sea, es una función que cuantifica el desorden de los sistemas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es eso, que los sistemas en general se desordenan de gratis, es decir, sin invertir energía. Y entonces evolucionan hacia un máximo, hacia un valor máximo de la S. La S mayúscula es lo que llamamos la entropía. Ok, entonces es como mi principal punto en ese tema.
Sí, digamos, esa es la parte más importante. No, es decir, no le van a salir con una pregunta de calcular algo de eso, de calcular microestados o macroestados, porque, es decir, eso apenas lo mencionan ahí. Lo que tal vez Ujú. podría salir es la formulita que estoy viendo ahora mismo en la página 353, ¿verdad? Esta de aquí, que es la entropía KB por el logaritmo de la omega, ¿verdad? Entonces esa formulita, que se llama la fórmula de entropía de Boltzmann, pues esa sí podría salir, digamos, para hacer algún cálculo, ¿verdad? Ujú. Sí, pero sería como lo máximo, ¿no? Ya. Sí, sí, Lo demás es como preguntas de análisis con respecto a esta relación de... sí, digamos, si saliera algo de esta parte, tiene que ser o algo con esta fórmula, ¿verdad? Si le dieran algunos datos para que usted la calcule, tal vez que ustedes vean los ejemplos, el ejemplo que está ahí, porque solo hay un ejemplo hecho ahí, ¿verdad? De cómo está relacionado esas tres palabras, probabilidad, entropía y orden, ¿verdad? Saber esa conexión, ¿verdad? Ujú. Básicamente, sí, pero no lo van a poner a estimar una probabilidad o algo así, jamás, porque el libro, el capítulo ese no le da, apenas le dice lo más importante, ¿verdad? Ok, ok. Está bien. Gracias, profe. Bueno, ujú, bueno, ¿qué otra duda? Solo 3 personas hay, ¿dónde estarán las otras 20? ¿Cuántos eran? Habían quedado 28, ¿dónde están los otros 25? Si estamos en la hora de clase, se supone que a esta hora todo el mundo puede. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Yo tenía una de un ejercicio recomendado, pero de los viejos, ¿De los qué, perdón? del capítulo más viejo, el 12, Ok, sí, dígame. el 40, perdón, el ejercicio 41. 41. Vamos a ver, ya le digo. Es uno de una aplicación de biología, como hipotermia, dice. Sí, Una célula biológica está compuesta en su mayor parte por agua. La célula tiene... Ujú, a la temperatura. Ajá. Bueno, ese es con el asunto de la expansión térmica, ¿verdad? Entonces recuerden que para este tema de expansión, el libro le da 2 formulitas, ¿verdad? Una es la expansión lineal, eh, que es esta, ¿verdad? Delta L es igual a alfa por L0 por delta T, ¿verdad? Esa es la lineal. El alfa es el coeficiente de expansión lineal. Y la otra es el delta V, que es 3 alfa por B0 por delta T. Y este 3 alfa es lo que le dicen el beta, ¿verdad? El coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, en los problemas de expansión, cuando uno lo lee, tiene que, digamos que, ¿cómo se dice? Identificar qué tipo de expansión es, ¿verdad? En el caso de este problema que estoy viendo aquí, parece que es una expansión lineal, porque lo que le está diciendo dice que es una célula que está compuesta en su mayor parte por agua. La célula tiene 5 micrómetros de diámetro a la temperatura corporal normal de 37 grados. Entonces ya ahí le está diciendo algo. Le está diciendo que el diámetro inicial son 5 micrómetros a una temperatura inicial de 37 grados Celsius, ¿verdad? Y luego le dicen, si la temperatura de un paciente aquejado de hipotermia cae hasta 32 grados Celsius, o sea, su temperatura llega o alcanza ese valor, 32 grados Celsius, entonces le dice ahora, ¿cuál será el cambio en el diámetro de la célula? ¿Cuál será el cambio en el diámetro de la célula? O sea, le está diciendo que encuentre el delta D. Y para encontrar el delta D, necesitamos el D final, o sea, el D que tiene la célula
¿verdad? Cuando la persona sufre esa condición, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que calcular es el D final. Ahora bien, esta fórmula que está aquí, la de expansión lineal, también funciona para diámetros. Entonces yo esta fórmula también la puedo escribir así. Delta D es igual a alfa por el diámetro inicial, que es esta cosa que le dan aquí, 5 micrómetros, por delta T. ¿De acuerdo? Y entonces, pues vean que ya lo tenemos todo, porque el delta T lo tengo, porque tengo las temperaturas, ¿verdad? El D0 me lo dieron, son 5 micrómetros. Y el alfa me dice que la célula está compuesta principalmente por agua. Entonces, no sé, me da la impresión que le está pidiendo que use el alfa del agua, ¿verdad? Ahora, más adelante le dice algo ahí que no terminé de leer. Interpolen coeficiente de expansión aproximado a partir de los datos proporcionados en la tabla 12.1. Sí, le dice que vaya a la tabla 12.1 y que busque un coeficiente que le sirva para sustituirlo aquí. Pero entonces ya está todo, es decir, es buscar ese coeficiente, multiplico por 5 micrómetros y por el delta T, que es la variación de esas temperaturas. Y ya ahí por ahí le sale. Profe, pero es que me parece que de agua no viene viene el coeficiente para la volumétrica, no para la lineal, entonces no sé. Ah, ok. Ya veo. Si le dice que vaya a la tabla 12.1, ¿verdad? Vamos a ir a la tabla 12.1 a ver qué es lo que hay ahí. Yo hubiera pensado también que era del volumétrico, como la célula es se podría pensar que a veces es como una esfera Ajá. y da el Bueno, diámetro, entonces. bueno, podría Ajá, ser. yo cuando lo empecé a pensar, cuando lo empecé a leer, pensé que también espera, pero después dice que es Sí. diámetro. Ok. No sé. Bueno, déjeme ver entonces si yo lo estoy, entonces si soy yo el que lo estoy interpretando mal, porque en los líquidos lo que dan es el agua a 20 y agua a 50. Y ahí le dice que interpole, ¿verdad? Suena como que haga una estimación del coeficiente. Interpole un coeficiente de expansión aproximado a partir de los datos proporcionados en la tabla 12.1. Sí, le dan el agua a 1 grado, a 20 y a 50. Y vean que el agua aquí está, el agua está a 37, ¿verdad? Entonces ellos lo que quieren es como que usted use un valor aproximado, o sea, un valor que esté entre el de 20 y el de 50. Bueno, déjeme ver entonces. Ustedes dicen que pensaron en esta de aquí. Sí, a lo mejor y es esa, ¿verdad? Yo creo que sí, que tienen razón. Sí, porque el alfa del agua no lo tenemos directa, o sea, lo que tenemos es el beta, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, lo que tenemos es el beta, tienen razón. Yo creo que aquí hay que utilizar esta fórmula de aquí. Vamos a ver. Vamos a volverlo a replantear. Sí, si usamos esto, delta V sería 3 alfa, que sería el beta del agua por el volumen inicial por delta T. Y suponemos que es esférica, para entonces utilizar 4/3 de pi r a la 3. Entonces por aquí tendríamos el volumen inicial, ¿verdad? Porque el diámetro sería, el radio inicial sería el diámetro entre 2, ¿verdad? Ok, y el cambio de temperatura lo tengo. Y con esto podría sacar el delta V. Y luego yo sé que el delta V es volumen final menos volumen inicial, ¿verdad? Y de aquí saco el volumen final. El volumen final es delta V más V inicial. Y una vez que tengo ese volumen, pues otra vez vuelvo y lo estimo, ¿verdad? Hago otra vez 4/3 de pi, pero con el radio a la 3 para esta temperatura. Entonces yo creo que es por ahí que va.
Ustedes tienen razón en eso. Entonces, va por aquí. Ahora, lo que no veo es este beta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcularlo? Una forma que se me ocurre es un beta promedio, porque como le está diciendo que interpole, ¿verdad? Y entonces en el libro le están diciendo que a 20 es 2.1 por 10 a la 4, a la menos 4. Y a 50 es 5 por 10 a la menos 4. Y entonces nosotros lo tenemos como a 30 más o menos, ¿verdad? Entonces, no sé, se me ocurre sacar un valor promedio, que sería como sumar estos dos, es lo que por ahora veo, y dividir entre 2 para sacar un promedio, es lo que me parece. No sé qué dicen. Ok, ¿Qué opinan? sí. Yo diría que sí, porque Bueno, bueno, ustedes me hicieron la corrección de que es por aquí, ¿verdad? ujú, Entonces, el beta sí lo tengo porque sería ese beta promedio. Y el volumen inicial sí lo puedo calcular porque supongo que es una esfera y me dan el diámetro inicial, que es el diámetro a 37. Entonces, eso lo meto aquí, tengo el delta T, no hay problema. Entonces podría usar esta fórmula. Lo que voy a sacar es el delta V. Y una vez que tengo el delta V, lo igualo a V menos V0. Esto ya lo tengo. Y de aquí despejo el V, que es el final, ¿verdad? A la temperatura de ¿cuánto? De 32. Y con este V vengo y calculo ahora el radio, el nuevo radio, que sería la raíz cúbica de 3V entre 4pi. Así. Ujú, sí, son varios Sí. pasillos ahí. Ok. ¿Sí? Y entonces lo que sí no estoy muy seguro, no lo puedo asegurar, es que como el problema dice que interpole, ¿verdad? Con los datos de la tabla 12.1, interpole es como que busque un coeficiente entre 20 y 50, ¿verdad? Entonces lo que se me ocurre es un promedio, ¿verdad? De esos dos coeficientes, sumarlos y dividirlo entre dos. Ahora, ese problema no sé si es impar o es par. Es impar, habría que impar. probar. Es importante. Y habría que probar los resultados y ir a ver la respuesta, a ver qué aparece ahí. Ok. Profe, Sí. yo tengo una pregunta de ese mismo capítulo. Es Ah, en la 39. ajá. Voy a ver. Pues lo que quiero quedar claro es que, digamos, nos dan como la medida experimental del hueso, nos dan los coeficientes, ¿sí? Ujú. Pero, digamos, habría que utilizar, nos dan la longitud y el diámetro, entonces tendríamos que utilizar las dos fórmulas, una de la longitud y la otra utilizando como el diámetro, pero con la fórmula del volumen. Voy a leerlo un momentito para ver. Ujú. Yo creo que no. Yo creo que digamos, el dato que le da ahí del diámetro es como
Me parece que no es un dato para usarlo en el problema. Lo que yo entiendo del problema es que el hueso no se comporta igual, ¿verdad? Entonces, lo que le está diciendo es que utilice esta fórmula con los dos coeficientes que le dan, ¿verdad? Y el largo va a ser el mismo. Es lo que veo ahí, ¿verdad? Porque lo que le dice es que calcule la variación de cada dimensión cuando esta persona está experimentando una fiebre alta de 104.5 Fahrenheit. O sea, dice estime la variación en cada dimensión. O sea, haga dos delta L's. Uno con el alfa, que el primero que le dan, y luego el otro. Eso es lo que creo que hay que hacer, ¿verdad? Y Ok, el ok. diámetro me parece que no hay que usarlo ahí para nada. Sí, es que yo lo tomé como habría que sacar la de la longitud y la del diámetro con la variación al tener esa fiebre, pero como usted lo dice, es utilizar los dos coeficientes con la misma longitud. Con la misma sí, porque para el coeficiente de expansión, déjenme ver, sí. Sí, sí, y le dicen que ya le dan la longitud del fémur, ¿verdad? Y el diámetro me parece ahí que no, es decir, que no se usa para nada. Ok, ok, ok. Profe, estaba revisando con lo del tema de la refrigeración, como una imagen que no entendí muy bien, es como un gráfico que está en el libro, Ujú. de la parte como teórica, que es como, eh, no sé en qué página está, pero hay como una flecha de una, digamos, está como TF y TC, y luego como una QF y QC, y luego Ajá. lo del trabajo. Ajá. Sí, es que ese es el diagrama de operación de un refrigerador. Eh, digamos, una máquina, cuando se trata de una máquina térmica, vamos a ver si está aquí, eh, digamos, una máquina opera entre dos depósitos, ¿verdad? Uno está a una temperatura TH y otro a una temperatura TC. Entonces, la máquina está aquí. Entonces, en el caso de una máquina, la dirección del calor es así. El calor viene de aquí, es absorbido del depósito a temperatura mayor y es cedido al depósito a la temperatura menor. Entonces, este Q es el Q absorbido y este Q es el Q cedido. Y en ese proceso, la máquina realiza trabajo. Esa es la máquina. Y cuando es un refrigerador, es al revés. Este es el refrigerador. Entonces, más bien hay un trabajo externo que se hace desde fuera, que es el que lo hace el motor del refrigerador, ¿verdad? Y entonces, eh, ahora se invierte. Ahora, digamos, la flecha va para arriba y aquí está el otro depósito y la flecha va así para arriba. Entonces, la máquina, el motor hace un trabajo, el motor eléctrico hace un trabajo y extrae el calor. Este es el Q absorbido, ¿verdad? A una temperatura TC y lo tira al otro depósito, que es el Q cedido, a una temperatura mayor, que es la TH. En estos dos diagramas, TH es mayor que TC. Entonces vean que el motor que hace absorbe calor de un depósito a una temperatura TH mayor que esta. Y ese calor, ¿qué pasa? Ese calor absorbido, parte es trabajo mecánico, imagínese un carro, ¿va? Cuando usted lo prende, se mueve, y el otro calor va al exterior. ¿Cuál es el exterior? Bueno, las partes de la máquina. Cuando usted prende un carro, obviamente la tapa y todo se calienta, ¿verdad? Al estar el carro en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, parte de ese calor absorbido se convierte en trabajo mecánico, porque se mueve, ¿verdad? La máquina hace algún trabajo, y la otra parte del calor se cede o es cedido al exterior, ¿verdad? Y un motor es al revés. Un motor
es trabajo que hace un motor, es trabajo que hace un motor, ¿verdad? Y absorbe calor a una temperatura menor y lo cede a un depósito a una temperatura mayor. Y así funciona una nevera, ¿verdad? El objetivo es extraer el calor del interior para que se enfríe. Ay, profe, hasta ahora, o sea, ahora sí me quedó como bien claro, digamos, y por eso dicen también que no, digamos, la máquina no es eficiente en su totalidad, porque hay calor que es cedido y no todo ese calor se Exacto, convierte en trabajo. exacto. Entonces la eficiencia Mm, está entre 0 y 1, que sería entre 0 y 100, ¿verdad? Pero un motor no puede tener eficiencia 0, porque lo que estaría diciendo es que no está funcionando. Y no puede tener eficiencia 100%, porque lo que estaría diciendo es que todo el calor absorbido lo convierte en ¿qué? el En trabajo. trabajo únicamente, y esto no estaría, ¿verdad? Entonces, querría decir como que uno prende el carro y se vaya a dar una vuelta por ahí a Limón, y cuando vuelva el carro esté como que si no lo hayan arrancado, ¿verdad? Imposible. Parte de esa energía que absorbe del depósito donde está la gasolina, ¿verdad? Parte de esa energía es trabajo mecánico y es calor que sale digamos, al exterior de esa máquina, ¿verdad? Ok. Profe, y creo que también hay una relación ahí extraña con la entropía, como en eso, como en el hecho de que no sea perfecto, y eso tampoco lo entendí. Con la entropía. De ahí no, no, con el caso de la entropía, recuerden que volvemos a lo mismo, digamos, es la dirección en la que ocurren los eventos, que pueden ser espontáneos o no. Entonces, es decir, los sistemas reales, eh, ¿cómo se llama? Tienden al desorden de forma espontánea, ¿verdad? Los sistemas biológicos, por ejemplo, no se ordenan, ¿verdad? Por lo general, tienden a desordenarse, ¿verdad? Y los procesos que no son instantáneos son aquellos que son manipulados por el hombre para que ocurran, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de un motor. Un motor no es un proceso instantáneo, es decir, es una máquina que fue diseñada para que operara en un ciclo, ¿verdad? Entonces hay que invertir energía para que ella haga todo ese trabajo, ¿verdad? Pero en el caso de la vida, por ejemplo, pues las personas nacemos, crecemos, ¿verdad? Y nos morimos. Es un proceso espontáneo, ¿verdad? Tiene ya una dirección y en esa dirección la entropía se desordena, ¿verdad? O la entropía tiende a un máximo, ¿verdad? Profe, Sí. yo tenía una pregunta sobre el tema de calor en donde viene lo del mecanismo de transferencia. Ujú. En el caso de convección, digamos, el libro y lo que se explicó no trae ninguna fórmula ni nada por el estilo, No, entonces supongo que es como solamente el concepto. conceptual, correcto. Si Ok, viniera una pregunta, si viniera, tiene que ujú, ser conceptual. Eh, ok, ok. sí, porque la convección es muy compleja. Entonces, no solo hay un modelo, sino que hay un montón de modelos. Entonces, Ujú, ahí le hablan en general de la convección como la transferencia de calor por un fluido muy masivo, como por ejemplo las corrientes de aire o las mareas, ¿verdad? En los océanos. El calor se transmite de esa manera, por convección. Pero ok, es ok. conceptual, léaselo, porque puede ser que aparezca una pregunta de eso, ¿verdad? Y entonces Sí, sí, claro. hay que saber que el calor es, en convección, es proporcional al cambio de temperatura. Eso es lo más importante. Ah, ok, ok. Va, ¿cómo dijo? ¿Puedes repetirlo, profe? El calor es directamente proporcional al cambio de la temperatura. En todos los modelos de convección se observa eso. El calor es directamente proporcional al cambio de temperatura. O sea que si ese delta T aumenta, pues aumenta la transferencia de calor. Ujú, Recuerden que el calor no es algo que usted tiene, ¿verdad? Yo lo he dicho por ahí en las clases, es decir, no es una cantidad acumulada, como por ejemplo lo piensa la gente. Calenté esa taza con sopa y el calor está ahí acumulado. No, el calor es energía en proceso de tránsito, o sea, ujú. pasó de un sitio a otro. ¿Quién se comporta igual que el calor? El trabajo. Recuerden que cuando vimos trabajo, el problema del bloque que viene bajando por un plano inclinado,
Cuando el bloque está bajando, lo que está ocurriendo es una transferencia de energía. ¿Quién la hace esa transferencia? El trabajo. Y por eso es que arriba solo teníamos energía potencial y cuando se suelta el bloque y viene bajando, abajo decimos que había energía cinética, hubo una transferencia de energía. Pasó de ser potencial a cinética. ¿Quién hizo la transferencia? El trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, trabajo y calor significan lo mismo. Energía pasando de un sitio a otro. Ok. O sea, energía en proceso de tránsito. Profe, y el calor siempre va a tender al equilibrio, ¿verdad? O sea, se va a transferir siempre para, en condiciones normales para tener un equilibrio. El calor no, la temperatura. Bueno, sí, el calor fluye, pasa de un sistema a otro, pero digamos, lo que nos interesa es que el sistema alcance el equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico quiere decir que haya igualdad de temperatura. Es decir, si usted tiene, piensen en un café muy caliente, que de esos que sirven por ahí, que está súper caliente. Si usted puso la cuchara adentro, ¿verdad? Y se le olvidó sacarla, y cuando regresó va a tocar esa cuchara, se va a dar cuenta que esa cuchara está súper caliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Hubo una transferencia de calor. Y entonces, eventualmente, si uno metiera un termómetro ahí, se daría cuenta que al rato, que la gente dice, ah, ya se enfrió el café. En realidad no se enfrió. Bueno, sí se enfrió, porque la temperatura disminuyó. Pero entonces lo que pasó es que la cuchara y el café lograron el equilibrio térmico. O sea, cuando usted mete un termómetro, el termómetro no le registra dos temperaturas, la de la cuchara y la del café. No, le registra una, ¿verdad? Del sistema, que es la cuchara con el café. Entonces, más el término equilibrio está relacionado con el hecho de que la temperatura sea la misma para dos sistemas. El calor fluye, sí, fluye, pero realmente el equilibrio térmico lo podemos asegurar cuando esas dos cosas, la cuchara y el café, tienen la misma temperatura. Súper, profe. Profe, yo tengo una preguntilla del teorema de equiparación. Es que creo que pasó en su video, porque había una fórmula que era C por V es igual a los grados de libertad por el remedio. A ver, ¿me la podría volver a decir? C por V es igual a los grados de libertad por el remedio. Por el remedios. ¿Cuál será esa? Esa la puse yo en una clase. No creo, no recuerdo. Esta será, vamos a ver. Me parece que sí. CV es igual a 3 medios de R. No, profe, habla de grados de libertad. De los grados de libertad. Y digamos, yo lo que apunté en la definición, digamos, es que dice que el calor específico molar de una sustancia es R medios por cada grado de libertad. Ah, ok. Sí, sí. Usted se refiere al enunciado del teorema, como tal. Sí. Ya. Sí, digamos, el teorema de equipartición lo que establece es eso, que cada grado de libertad le corresponden un medio de KBT, o como lo dice ellos ahí, dicen R medios, creo, ¿verdad? R, déjenme ver dónde está. Sí, o un medio de KBT, ¿verdad? Es lo mismo, pero quiero ver cómo lo tiene el libro para decirles lo mismo. O sea, ese R sería el de la ecuación de los gases ideales. Esa R es la constante de los gases ideales, sí, correcto. Ah, ok. Sí, pero entonces, sí, lo que pasa es que aquí este libro le da al teorema de equipartición un medio de R. Ya, sí, ya lo vi. Aquí está, teorema de equipartición. El calor específico molar de una sustancia es un medio de R por cada grado de libertad molecular. Sí, lo que le está diciendo es que dependiendo de la naturaleza de la molécula, pues uno reparte un medio de R, vamos a decirlo, en todas las direcciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un átomo, por ejemplo, de helio, ¿verdad? El helio es un gas inerte, ¿verdad? ¿Cómo se visualiza? Se ve como que si fuera un punto, como que si fuera una bolita de ping-pong. Entonces, esa bolita de ping-pong puede tirarse para arriba,
puede moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, para abajo. Es decir, esa bolita solo tiene traslación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo la pongo en un sistema de coordenadas, así, donde esto es Z, X, Y, pues ese átomo o se mueve para allá, tiene un medio de R, o se mueve para acá, tiene un medio de R, o se mueve para acá, tiene un medio de R. Y entonces cada uno de esos es un grado de libertad, es decir, es una posibilidad de que la partícula se mueva en esa dirección inminente. Entonces, ¿qué hacen? Lo suman. Entonces tengo 1, 2, 3. Y entonces, ¿qué pasa? Que para el helio, entonces el CV, ¿verdad? Es 3 medios de R. Ven que aquí sale R medios. ¿Y este 3 de dónde salió? De contar los grados de libertad. 1 en X, 1 en Z, 1 en Y. Eso me da 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si no es una molécula monoatómica como el helio? ¿Qué pasa si es como el oxígeno? El oxígeno es diatómico, entonces el oxígeno se ve así. Yo me imagino el oxígeno como que si fueran 2 bolitas pegadas por una barra. Como que si usted tuviera 2 bolitas de estereofón y una pajilla que las tuviera juntas, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué pasa ahora con esta molécula? Bueno, esa molécula puede trasladarse también en X, en Z, en Y, ya hay 3 grados de libertad. Pero si yo le pongo un eje aquí, un sistema de coordenadas, vean que, imagínense que la molécula sea el marcador. Vean que la molécula puede hacer esto. Puede rotar con respecto a este eje o también con respecto a este otro. Puede rotar. Entonces, ¿cuántos grados de libertad hay? Tiene 3 de traslación y tiene 2 de rotación. 3 más 2, ¿cuánto es eso? 5. Quiere decir que ahora el CV para una molécula que es diatómica es 5 por R medios. Y entonces así, la gente que desarrolló la teoría cinética se le ocurrió repartir la energía, como cuando usted reparte algo, que tiene que guardó algo de comer y no se puede quedar nadie sin su pedazo, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, voy a partir, hay 5 personas, voy a partir para que todos puedan comer. Pues eso fue lo que ellos hicieron con las energías en las moléculas. Comenzaron a repartir, ¿verdad? Y entonces funcionó, ¿verdad? Hoy en día describe muy bien el comportamiento de moléculas como el oxígeno o el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, esa R también puede ser la constante KB. Esa R es la constante de los gases universales, el 8.314. Pero también podría usarse la otra, ¿Cuál otra? la KB. Correcto. Podría ser también, el teorema también dice que es R medios o un medio de KBT. Cualquiera de las dos cosas, es lo mismo, ¿verdad? Porque cuando vimos gases ideales, hay unas formulillas ahí que relacionan la R con la KB. Entonces, es lo mismo. Es decir, el teorema lo que le dice es que por cada grado de libertad que usted le asigne a la molécula, va a tener R medios o KBT sobre 2, ¿verdad? Entonces, si la molécula tiene 6 grados de libertad, pues multiplique 6 por un medio de KBT. Esa es la idea. O sea, la idea es asegurarse de que no quede ninguna energía que no se contabilizó. O sea, que quedó por fuera, ¿verdad? Entonces, para eso es que desarrollaron el teorema de equipartición. Ahora, el teorema de equipartición tiene muchas fallas. Es decir, no es así como tampoco la gran cosa, ¿verdad? Pero en esa época, estamos hablando de 1880, 1890, siglo XIX, funcionó muy bien, ¿verdad? Y hoy en día funciona también. Lo que pasa es que, pues, es decir, se han desarrollado otros métodos que son obviamente más avanzados, ¿verdad? O más, diríamos, más elegantes, ¿verdad? Para estudiar esto. Profe, ¿y esa V se refiere a volumen? ¿Esa qué? La V. La V. Ajá. Es el subíndice. Esa Ah, V, ok. ese SV es la capacidad calorífica a volumen constante. Y cuando le Ok, ponen una no se P, refiere a volumen, entonces. sí se refiere a volumen, pero lo que le está diciendo es que es una capacidad calorífica que se midió manteniendo el volumen constante. Porque también hay Ok. capacidad calorífica a P constante. Entonces esa se midió manteniendo la presión constante. Entonces esa era la otra cosa, cuidado, porque el libro juega mucho con eso, me he dado cuenta, entonces cuidado, no confundan calor específico con capacidad calorífica
Y también por ahí le hablan de capacidad calorífica molar, que es la C entre la N. Entonces, cuidado, no todas son lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay que saber distinguir qué se va a usar en un problema, ¿verdad? Es decir, cuidado, confunde capacidades caloríficas con calores específicos, ¿verdad? Porque entonces le va a dar otra cosa, ¿verdad? Recuerda que las capacidades caloríficas a volumen constante y a presión constante son únicamente para gases. Y los calores específicos son para el caso de calorimetría, ¿verdad? Cuando usted tiene agua o tiene hielo, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pues cuidado, se les hace un enredo con eso, ¿verdad? Profe, ¿cuáles eran los que son solo para gases? Las que les dan la CV y la CP son los calores Ok, esos son solo para gases. solo para gases. Para cuando le dicen que es un gas que se lleva a través de un proceso que es a volumen constante. O un gas que se lleva a través de un proceso que es a presión constante. Las de capacidad calorífica y calor específico son las que son para todos. Y el calor específico es cuando usted tiene una sustancia, que puede ser agua, puede ser un líquido, puede ser un gas también. Lo que pasa es que entonces la situación es distinta. Es una mezcla, ¿verdad? Es decir, usted puede tener en un recipiente, puede tener agua, hielo y vapor de agua, ¿verdad? Que es un gas, pero entonces le dan el calor específico del vapor de agua, ¿de acuerdo? Pero cuando usted tiene un gas ideal, que le hacen ya ¿cómo se llama? Le dicen que se trata de un gas ideal, que sigue un proceso a presión constante, pues entonces hay que usar esas otras fórmulas que son así. El calor se calcula así. NCV delta T. O NCP por delta T. Entonces, cuidado, ¿verdad? No las confundan. Porque la otra es M por C por delta T. Entonces, aquí son número de moles. Aquí es masa. Profe, sobre eso sí, había un ejercicio que usted había resuelto como del video como, no sé, que usted hizo de práctica, ¿verdad? Donde hay una parte donde es una mezcla y hay vapor de agua y entonces ahí pasa eso que no está usando estos No estamos de a usando volumen esto. constante o presión No, constante, ¿no? no. No, porque ahí es una mezcla y no estamos considerando el gas ideal como tal, sino que estamos, imagínese un calorímetro ahí en el laboratorio, que usted echó agua y entonces hay un tubo que está pasando vapor, ¿verdad? Entonces, eso es, si no lo estamos viendo como un gas ideal. Ok. Profe, con lo que había dicho de los grados de libertad, entonces cuando es la KB por T entre 2, es igual, se le multiplica el grado de libertad a todo eso. Sí, digamos, sí, usted siempre va a tener un medio de KBT y eso lo tiene que multiplicar por los grados de libertad. ¿Verdad? Si son Ok. 3, pero aquí no hay, es decir, si son gases monoatómicos como el helio, el argón, toda esa lista de la tabla periódica que son gases inertes, son monoatómicos. Entonces, para todos ellos se comportan de la misma forma, ¿verdad? Todos tienen, el CV es 3 medios de R o 3 medios de KBT. Ok. Profe, yo tenía como una duda un poco extraña, digamos. En esta parte, ¿verdad? Vimos como que el trabajo es igual a calor absorbido menos el cedido. Pero cuando en sí vimos trabajo, veíamos que era algo como de lo de la fuerza por el desplazamiento, más o menos, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, no sé cómo eso está como relacionado. Sí, claro, está relacionado. Por supuesto, porque ya imagínense que aquí lo que hay que tener presente siempre, en todo momento, es que, digamos, la eficiencia se puede calcular así. W entre Q caliente o QH, ¿verdad? O el Q absorbido, como le quieran llamar. Pero ese trabajo por aparte es cambio de K. Y ese trabajo es también un medio de M, velocidad final cuadrado. ¿Cómo se llamaba eso?
¿Qué era eso? Dios mío. La conservación de la energía. El teorema de trabajo y energía cinética. Entonces, Ajá. imagínense que le da un carro, un problema de un carro, por ejemplo, que va a una velocidad de tanto y luego, después de cierta distancia, aumenta su velocidad. Ya usted con eso, y si conoce la masa del carro, puede calcular el trabajo neto. Y ese trabajo neto le permitiría entonces calcular ¿qué? La eficiencia, por ejemplo, si usted conoce el calor que absorbe el motor. O sea, si le dan todos esos datos, usted enseguida puede calcular la eficiencia. Entonces, no se les olvide, el trabajo, digo, por si apareciera un problema de esto, no sé si el libro tiene alguno ahí en los que están propuestos, pero el trabajo neto aquí, el trabajo de la máquina, perdón, este es el trabajo de la máquina, también es el trabajo neto. O sea, que también es cambio de K, cambio de la energía cinética, ¿verdad? Y esto también es igual a ¿quién? A QH, ¿cómo es que lo ponen? Q caliente menos Q frío, así. También esto es igual a esto. Entonces también, ¿verdad? Es decir, podría, por ejemplo, imagínense una bala que se dispara y que pasa por que atraviesa un tanque, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando la bala entra en el tanque que tiene agua y sale por otro lado, va a producir una elevación en la temperatura del agua, ¿verdad? Porque esa energía no se pierde, ¿verdad? Tiene que irse a algún lado, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un termómetro puesto ahí en el tanque, se va a dar cuenta que el termómetro experimenta una pequeña subidita. Es decir, hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Y eso se puede calcular usando estas ecuaciones, ¿verdad? Digo, si en un caso en donde le pongan todos los datos, ¿verdad? Que usted tenga todo para despejar, por ejemplo, un delta T o una velocidad, no sé. Pero no sé si en el libro hay algún problema de eso. No me he fijado realmente. Pero ahora que usted me pregunta eso, pues sí, el trabajo de la máquina también es el trabajo neto. Y el trabajo neto es el cambio de la energía cinética. Ok. Profe, yo quería saber si nos podía dar tal vez como algún consejo o tip como para este examen que viene, de tal vez algo como de resolver más algo o como, por ejemplo, en este examen que pasó habían como algunos ejercicios como de relaciones como algebraicas, entonces que tal vez no habían tanto en el libro de problemas, entonces como alguna cosa así que haya que ponerle más atención, no sé. De ahí vean, esos de relaciones algebraicas que usted dice, son problemas, es decir, los pusimos precisamente porque son más, es decir, no involucra cambio de unidad ni nada de eso, sino que era simplemente poner y cancelar y ahí se veía. Entonces, es posible que venga algo así, una pregunta de esas, pero que no son, es decir, no son, aunque tal vez en el libro no habían muchos, pero no son tampoco jalados del pelo. Lo que sí en este examen es que van a venir preguntas conceptuales, ¿verdad? Entonces, es importante que se lean el libro. Y ya ustedes han visto que, por ejemplo, la convección que me preguntaba ahora David es conceptual. Por ejemplo, la interpretación probabilística de la entropía es conceptual, ¿verdad? Entonces, esos temas es bueno que los lean bien, ¿verdad? Aunque igual van a tener el libro y todo ahí a mano, ¿verdad? Pero que lo lean es decir, para que sepan ubicar una pregunta cuando, ¿verdad? Pero sí van a venir preguntas conceptuales, eso sí, te fijo, ¿verdad? Así que es bueno que lean el libro, ¿verdad? Porque muchos aquí nos hemos dado cuenta que estudian como tipo receta de cocina, ¿verdad? Es decir, como que se hacen una lista de fórmulas y comienzan a hacer problemas ahí, ¿verdad? Que no es malo tampoco, pero que, es decir, tratando como de sustituir números en las fórmulas, ¿verdad? Y eso no es del todo bueno, porque, es decir, nosotros tratamos de poner preguntas que tengan concepto, es decir, que usted haya leído el libro, porque esa es la esencia del curso de física, ¿verdad? Para que usted se lleve algo, ¿verdad? Un curso de física en donde le dan los números para que los meta en una fórmula, eso no es un curso de física, es un curso de cocina, ¿verdad? Entonces es importante que usted maneje el concepto, ¿verdad? Que sepa el concepto de lo que no solo sea meter números ahí en una fórmula y vamos a hacerlo en la calculadora a ver qué nos da, ¿verdad? Entonces esa es la sugerencia que les doy, perdón, que vean la parte conceptual también, ¿verdad? Que
que es, digamos, el núcleo del curso. Ok, profe, no sé si puede hacer como algún ejemplo de como estos problemas más algebraicos, porque a mí me cuesta un poco. Pero es que no tengo ninguno aquí a mano. Tendría que ponerme a buscar y no estoy... Es decir, lo único que tengo aquí es el libro de ¿cómo se llama? De texto. Los problemas conceptuales, digamos, los problemas esos algebraicos, en el fondo son conceptuales. Es decir, es simplemente tener claro, es decir, qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué pasa si el volumen se duplica? Por ejemplo, en las ecuaciones de estado. Eso es muy común. Por ejemplo, le dicen que un gas está a una presión P y que luego se duplica su presión y se mantiene la temperatura constante. Esa es una muy común, ¿verdad? Que puede aparecer por ahí. Vea que eso es conceptual, aunque usted tiene que hacer algo de álgebra ahí. ¿Qué le está diciendo ya ese enunciado? Que la ley que hay ahí, que está de por medio, es la ley de Boyle, que es cuando la presión y el volumen cambian y se mantiene la temperatura constante. Entonces, enseguida ya de aquí nos damos cuenta que presión por volumen tiene que ser una constante, ¿verdad? Y de ahí tiene que salir ¿cómo se llama? La respuesta, pero es decir, no tengo ahora un problema concreto, pero vea que en esos problemas algebraicos hay que manejar el concepto, ¿verdad? Saber cuál es la ley o cuál es el principio que está involucrado para poderlo resolver, ¿verdad? Entonces vean que ese tipo de problemas no son de meter números, ¿verdad? Sino que son de, ok, me están diciendo que la presión se duplica, la temperatura se mantiene constante, el volumen se reduce a la tercera parte. Entonces lo que quieren es que usen la ley de Boyle. P inicial por V inicial es igual a P final por V final. Entonces, por ejemplo, si aquí le dicen que la temperatura se mantiene constante y la presión se duplicó y el volumen se redujo a la tercera parte, ¿qué significa? Que ahora el V está dividido entre 3. Entonces aquí la presión inicial sería P, el volumen sería V, y entonces la presión final es lo que le están pidiendo, y bueno, sí, digamos que no se duplica, que le dicen que calcule la presión final. Entonces el volumen final se reduce a la tercera parte. Entonces ahí se cancelan los U's, ¿y qué nos queda? Que la presión final realmente lo que hizo fue que se triplicó. Entonces, en una pregunta de estas de examen, le pueden poner, bueno, se duplicó, se triplicó, se redujo a la cuarta parte. Entonces, una vez que usted hace eso, enseguida ya vio que se multiplicó por 3. Un ejemplo de esos es el que se me ocurre por ahora, ¿verdad? Ok, profe, ok, vamos a ver, queda P final por V entre 3 y cancela las V's. Hacerlo las subes y me queda un 3 Ajá. abajo y lo paso a multiplicar de este lado. Quiere decir que la nueva presión se triplicó. ¿Verdad? Ok, ok. ¿Cómo es eso de saber? O sea, es que sí, a mí eso me cuesta un poco. Pone como la presión y volumen inicial y luego las finales, y cuando dice, digamos, el volumen ahora es la tercera parte, es como Entonces, del volumen final. es el volumen final que se dividió por 3. Ajá. Es eso. Entonces vean que es Ok. conceptual. Aunque tiene álgebra, pero es conceptual. ¿Verdad? Es decir, queremos ver si usted maneja esa ley del gas ideal. ¿Verdad? Porque para mí es muy fácil decirle, la presión es esto, el volumen es esto, la presión es aquello, calcule el volumen. Va y lo mete ahí y hasta la calculadora los hace, ¿verdad? Entonces, no vienen preguntas de esas, de sustituir números para que usted le dé una respuesta. Sí vienen, no es que no van a venir, sí vienen, pero también vienen de esta forma, ¿verdad? Conceptuales. Ok. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Yo ya estoy, creo. Ya están. Sí, Bueno, yo también. ok. Me falta practicar, pero esas son las que tenía. Ujú. Sí, entonces, bueno, vean, es importante leer el libro, ¿verdad? La parte conceptual es fundamental. Es decir, queremos que lean el libro para que, ¿verdad?
En un curso de estos, más que la destreza de resolver problemas, aunque sí es importante, pues es importante que también el concepto lo maneje, ¿verdad? Hay una encuesta que se puso ahora en la plataforma para que la contesten. Como ustedes sabrán, hoy enviaron una carta al departamento cierto número de estudiantes que no están de acuerdo con que el puntaje se modifique o algunas preguntas tengan más puntaje dependiendo del nivel de dificultad. Entonces, como aparecieron dos grupos, digamos, que están ahí, digamos, que no están de acuerdo, entonces hay una encuesta que puso el profesor David para que ustedes hoy, antes de medianoche, se metan y la contesten. Es una pregunta muy rápida. Lo que le dice es decir, precisamente eso. ¿Qué quieren? Que si el examen se mantenga el puntaje, es decir, lo que estableció la carta que mandó el coordinador, o si quieren que se mantengan las condiciones iniciales en las que estaba el tercer parcial. Entonces, la mayoría es la que gana, ¿verdad? Entonces, lo que decía la mayoría es lo que vamos, es lo que es el puntaje que le vamos a poner al examen. ¿De acuerdo? Ok, profe, igual no se evaluaría desarrollo, sería igual solo la Desarrollo no hay. selección. No, solamente selección. Ok, ¿Está en el aula virtual, dijo, profe? Sí, ya está en el aula virtual, ahí está puesto. Ok, Está de último ahí. Dice, creo ok. que dicen, aquí yo lo Voy tengo. a fijarme. sí, de hecho yo lo vi, le iba a preguntar qué era, pero ok. Sí, ahí está, déjeme ver, está encuesta sobre el puntaje de examen. Y entonces ahí le dice, Ok, ¿están de acuerdo con mantener un puntaje diferenciado en función de la dificultad de las preguntas? Y hay otras opciones, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y me abstengo. Entonces, pues para que la completen, ¿verdad? Y digo, escojan la opción y la mayoría es la que gana. ok. Profe, ¿y si puede ser o sea, el tiempo extra sí va a poder quedar, o sea, El constante? tiempo se va a mantener igual, es decir, eso no va a haber problema. El tiempo se les va a dar más tiempo para que usted trabaje Ah, bueno, más holgado, pero sí, digamos, desarrollo no hay, ¿verdad? ok. Eh, Porque, bueno, les comento, aprovecho para comentarles. Digamos, en el grupo mío, en el examen de desarrollo, en donde hubo desarrollo, eh, de todo el grupo, no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero una buena parte, al menos más de 15, curiosamente, cometieron el mismo error, ¿verdad? Un error que todo el mundo arrastró y es imposible que todos hayan cometido el mismo error. Entonces, le dimos una secuencia a ese desarrollo y efectivamente alguien hizo la solución, ¿verdad? Y se equivocó cuando hizo la solución. Y los demás, todos, no todos, una buena mayoría, pusieron lo mismo. Entonces, no puede ser que todo el mundo haya cometido el mismo error, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Entonces, el desarrollo, es decir, no sirve, ¿verdad? Por el asunto del fraude. Vuelvo y repito, no todos. Hay estudiantes muy conscientes, ¿verdad? Gente de calidad, ¿verdad? Que es muy transparente, pero, ¿verdad? Pues como decía mi mamá, que en paz descanse, en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, mejor se hace un examen de marque con X. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, pues quedaríamos aquí entonces. Ok, profe, no sé si tal vez en el transcurso de estos días podría como hacer algunos de estos problemas algebraicos como resueltos, al menos algunos pocos. Y no sé, tendría que ponerme a buscarlos, y no sé si el tiempo me va a dar, no, no se lo garantizo. Si me encuentro algo, tal vez lo podría subir en una foto, pero no le garantizo Ajá, porque, es decir, en la semana pasamos, David y yo, muy apretados, sobre todo yo, porque yo trabajo, el tiempo mío principal es en la UCR y, es decir, apenas voy saliendo con las cosas que me van pidiendo. Pero si me encuentro algo, yo se los mando. ok. O puede ser como generado como ahora, de estos, como el que hizo ahora, tal vez. Sí, vamos a ver qué pasa en el transcurso de la semana, a ver si, como le digo, si me encuentro algo, algún par de preguntas o algo así, les podría tomar una foto y aunque sea la subo a la plataforma, ¿verdad? Pero, es decir, también eso vean que también puede producir después problemas, ¿verdad? Porque ya ustedes han visto este grupo
No todos, ¿verdad? Pero algunas veces uno trata de ayudar y más bien queda mal, ¿verdad? Entonces, quizás subir preguntas así tendría, es decir, a lo mejor y después es como dicen, soga para el mismo cuello de uno, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí durante la semana me recuerde, si yo tengo algo, le puedo mandar a usted alguna pregunta mejor, si me Ok, encuentro algo. está bien. Gracias, profe. Bueno, con gusto, entonces, que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, profe, Ah, profe, gracias. gracias. Bueno.